el tema es el rol del no ágida en la sociedad. La verdad es que inicialmente pensé, bueno, voy a empezar a hablar de consejos prácticos, qué debe hacer un no ágida en su día a día, pero luego pensé, esto es muy banal, esto es muy, digamos, sencillo. Uno obviamente puede empezar a hablar, no, tienen que ser buenas personas, el no ágida tiene que portarse bien, cosas muy evidentes, pero seamos sinceros, por favor, pregúntense, ¿acaso hay alguna ideología o religión del mundo que no aspire a eso? ¿Que no aspire a comportarse bien? No, todas las religiones, todas las ideologías quieren un mundo ideal y a través de su ideología plantean cómo llegar a ese mundo ideal, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia de la perspectiva no ágida de otras perspectivas? Y, o sea, les doy un ejemplo. El nazismo, los nazis en Alemania, así, durante la Segunda Guerra Mundial, ellos aspiraban a un mundo bueno, un mundo ideal, donde no habían razas inferiores, donde solo estaba la raza, digamos, aria, y todas las demás razas, exterminémosla porque no están en el estándar utópico racial de los nazis. Pero ese era su método de llegar a este mundo ideal, que nos dice que el método no ágida, llamémoslo así, ¿sí? Aunque es el método de la Torá, porque la Torá es lo que, digamos, desprende, o, digamos, la perspectiva rabínica de la Torá es lo que desprende las leyes no ágidas. ¿Cómo sabemos que esto que estamos haciendo es el camino y no otro? Porque entonces digamos, no, bueno, ¿qué diferencia haría si hacemos un mundo ideal zoroastrista? ¿Quién dice que no sea bueno? Sigamos el zoroastrismo y de pronto ese es el mundo ideal que tanto está esperando la humanidad. El mensaje que está esperando la humanidad es Zoroastro. ¿Sí entienden el punto? ¿Qué es lo que hace que la perspectiva de Benay Noach sea este camino que estamos buscando? Esta pregunta obviamente es muy amplia. Obviamente nosotros como judíos consideramos que la Torá, al ser dada por Hashem, ser palabra de Hashem, sí, lo que estoy diciendo lo estoy diciendo como sin desglosar, ya voy a ir a desglosar, pero lo estoy diciendo en términos dogmáticos, digamos. En términos dogmáticos, es que Dios dio la Torá, y como Dios dio la Torá, asumimos que lo que está en la Torá es la verdad. Así de, digamos, suena un poco dogmático, ¿verdad? Entonces yo asumo que el sistema de la Torá, siendo que el sistema de la Torá son las leyes no ágidas, para Israel las leyes de Israel, para los Kohanim, los sacerdotes, las leyes de Kohanim, asumamos que es verdad, porque lo dijo Dios. Un poco dogmático, ¿no? Pero vamos a ver cuál es el racional detrás de todo esto. Obviamente, nosotros como judíos venimos asumiendo que como la Torah es verdad, entonces ese es el camino. Pero eso no nos libera, eso no nos quita nuestra obligación de indagar y entender cuál es esta verdad y por qué es verdad. Eso no nos quita ninguna responsabilidad de cuestionarnos por qué esta es la verdad. Entonces, ¿hasta ahora vamos bien? Entonces, ya no sé si van entendiendo un poco la intuición hacia dónde va esta charla, de que cuál es el rol del no en la sociedad. Sí, comportarse bien es algo, la ética es algo, digamos, básico, ¿sí? Como las críticas que recibe el movimiento no ágida, pero es la lógica, si es lógico no comerse un animal mientras está vivo, ¿cuál es la innovación aquí? Pero acá sí hay mucha innovación. Un mundo zoroastrista no es un mundo ideal y ya les voy a decir, no porque ese no es un mundo ideal, sino porque la perspectiva monoteísta sí, a la perspectiva de la Torah, es un mundo ideal. Obviamente si le preguntan a un comunista les va a decir, no, el mundo ideal es un mundo comunista, por supuesto, sin religiones, etcétera. Pero es el marco de referencia que les voy a responder, es de acuerdo a lo que reciben mis rabinos. Y para responder a esa pregunta, quiero remitirme a uno de los filósofos más prominentes del siglo XIX. Él nació a finales del 18, en el 19, pero su nombre fue el Dr. Moritz Lazarus. Él fue un filósofo que, a pesar de ser de origen judío, él no estaba muy, no cumplía el judaísmo, digamos así, un judío, digamos, emancipado, que así se llamaban, o se hacían llamar, como más asimilado a la cultura europea, y él fue un filósofo muy prestigioso en su tiempo, él fue profesor de la Universidad de Berlín, fue judío que tuvo doctorado, y para esa época que un judío tuviera un doctorado era como, ¿se entienden? Los judíos eran como lo peor, y darle un doctorado a un judío es que él era sobresaliente en su campo, y él escribió un libro que se llama The Ethics of Judaism, ¿sí? Las éticas del judaísmo, y él ahí trae sobre las leyes no ágidas. Si quieren fuentes, al final les puedo decir dónde están todos estos textos, podemos hablar de esto después, pero él dice, y les quiero leer, que lo tengo acá en pantalla, but it is characteristic that in these supposed Noachian laws, les traduzco de una vez, que dice que las leyes no ágidas son, en general, una doctrina
decisivamente particularista. Ya les explico. Y dice, acá Marcus Lazarus dice, Moritz Lazarus, perdón, dice que es característico que en estas supuestas leyes noágidas no se haga mención de las virtudes altruistas, de la caridad y el amor que se consideran esencia del código judío. ¿Qué quiere decir acá este, digamos, gran filósofo de hace un par de siglos? Lo que quiere decir es que, y pregúntese, quizás tiene razón, quizás el sistema noágida es un sistema muy particularista, porque este pequeño pueblo judío plantea esta pequeña, hay un micrófono abierto, ¿sí? Y como a veces me escucho en feedback, y dice, este sistema planteado por un pequeño pueblo es muy particularista porque está basado en, digamos, sistema antropológico del Medio Oriente de hace 2000 años, 3000 años. Entonces, obviamente es un sistema legal reducido y además que es prohibitivo, porque piensen que, de acuerdo a Lazarus, las leyes noágidas son no mates, no robes, no hagas incesto, no tal y cosa, no, no, no. Entonces, todo es prohibiciones, pero ¿dónde está? Da caridad, sé buena persona, comparte. ¿Dónde están las, digamos, virtudes positivas? Según esta crítica, no existen. Paréntesis, no sé si ustedes se han dado cuenta de las críticas que existen al movimiento no ágida, se repiten, o sea, la historia se repite, es porque la gente no ha leído a los pensadores que ya debatieron estos temas y simplemente están repitiendo. Acá, la verdad es que acá las aseveraciones que hace Lazarus son muy imprecisas. Muchas fuentes judías ya hablan de esto. Por ejemplo, esta fuente no la conoció Lazarus. De hecho, yo hice un video de esto hace un par de semanas. ¿Ustedes saben qué es la Genizá del Cairo? Les hablo un poco. Los judíos no podemos destruir nuestros textos que sagrados, digamos, los que tengan el nombre de Dios, porque no se puede destruir el nombre de Dios. Y lo que hacemos o debemos hacer es enterrarlos. Pero antes de enterrarlos debemos, digamos, recolectarlos y luego se entierran juntos. Entonces se recolectan en un lugar llamado Genizá. La Genizá, digamos, si hay algún manuscrito que ya no se usa o lo que sea, se pone en la Genizá y cuando ya se acumulan, luego se toman y se entierran para no destruir el nombre de Dios, sino enterrarlo. Se encontró, en esta misma época, Lazarus no lo alcanzó a conocer, pero se encontró en el Cairo, en la sinagoga más antigua del Cairo, la sinagoga Benezra, que encontró una Genizá con documentos de hace 1000 años, 1200 años, que son documentos escritos por manos de los Geonim, de grandes sabios de Israel, y entre estos se encontraron documentos que hablan de las leyes noágidas. Uno de estos documentos es el del Rav Shmuel Ben Hofni, que fue uno de los últimos Geonim, se puede decir. No se puede decir, fue uno de los últimos Geonim, y él ahí escribe con su puño y letra sobre leyes noágidas que son no son las prohibitivas, sino que son justamente esas, que el noágida debe dar caridad, debe hacer tefila, etcétera, etcétera. Pero son textos que no llegaron a las manos de Moritz Lazarus. Y por eso yo entiendo que en su contexto de la época no era relevante. ¿Por qué tampoco era relevante? Porque el pueblo judío no tenía una independencia nacional. Los judíos no tenían esta oportunidad de explicar de cómo funcionaba el sistema legal, porque en esa época había una distinción muy grande entre lo que era el círculo académico y el círculo, digamos, de Torah, que era más cerrado, etcétera. Entonces, por eso es muy seguro que Lázaro no conoció la perspectiva noágida. ¿Quién sí conocía? Hubo otro filósofo que sí era de una talla, pues Lázaro también era enorme, pero este es quizás el filósofo judío, filósofo pues judío, más grande, más prestigioso del siglo XIX, y su nombre era Hermann Cohen. No sé si ustedes han escuchado de este filósofo. Hermann Cohen fue de los mayores, fue el padre del neocantianismo, fue quizás la persona que mejor entendió a Kant, se puede decir, y eso dicen varios, digamos, filósofos acerca de Immanuel Kant, que fue una bestia de la filosofía. Entonces, Hermann Cohen, él escribió todo un libro para responderle a Lazarus, a Moritz Lazarus, mostrándole que se equivoca. Y el libro, el que quiera, ¿cómo se llama? Se llama Una crítica a la ética del judaísmo de Lazarus, ¿sí? En alemán, los que sepan alemán, bueno, les digo en otra ocasión. Pero les quiero decir qué escribe. La idea de derecho de adjudicación es la expresión clásica de la justicia universal. Él escribe sobre las leyes noagias, que son como la mayor expresión de la justicia universal, y Hermann Cohen tiene en otro libro, que él escribe en su libro de La religión de la razón, se llama este libro, él escribe, les leo, ¿ok? Me pareció muy impresionante. Dice,
el precepto de los institutos jurídicos, o sea, es una de las leyes noajidas, es hacer tribunales, ¿sí? O sea, de hacer tribunales, a los que deben someterse noajidas merece especial atención. Dice, el concepto noágida es el fundamento del derecho natural, no solo como expresión del derecho objetivo, sino también como determinación del sujeto. El noágida es el precursor del derecho natural para el Estado y para la libertad de conciencia. Es la frase que acabo de decir, digamos, muy elevada, pero en razones, digamos, explicado de forma prácticamente sencilla. Acá Hermann Cohen se basa en filosofía kantiana. No sé si ustedes conocen un poco de filosofía kantiana, de lo que es natural. Natural en filosofía kantiana, y esto es hipercategórico, no me voy a poder explicar esto ahora, pero en grandes rasgos, imagínense que ustedes tienen bloques, y con esos bloques ustedes pueden construir lo que quieran, una casa, un edificio, ustedes pueden construir el mundo entero si quieren con estos bloques. ¿Qué pasa? Imagínense que estos bloques, por ejemplo, son la biología, nuestra razón, lo que nosotros comprendemos de la biología. Y con estos bloques podemos construir animales, personas. Es decir, no es que nosotros construyamos personas, sino que debido a nuestra razón pura, estos bloques llamados biología, podemos construir lo que comprendemos que es los seres vivos, etc. O, por ejemplo, imagínense que ustedes tienen bloques llamados la física y la comprensión que ustedes tienen de la física. Y con estos bloques ustedes construyen máquinas, ustedes construyen carros, ustedes construyen la gravedad. ¿Sí me entienden? Hasta acá me entienden bien qué es cómo funciona lo que es natural en Kant, en filosofía kantiana. Son como bloques con los que ustedes construyen la realidad. ¿Qué es lo que escribe Hermann Cohen? Les leo nuevamente. El noágida es el precursor del derecho natural para el Estado y para la libertad de conciencia. Es decir, Hermann Cohen, basado en filosofía kantiana, no me voy a explicar, no me voy a poner a decir cómo él lo desarrolla, pero él básicamente dice que los bloques que forman la sociedad, el Estado y la libertad de la conciencia humana son los noágidas. Las leyes noágidas son estos bloques que cuando el ser humano los concibe, a partir de estos se crea el Estado, se crea la conciencia, se crea lo que es el ser humano en la sociedad. Esto es algo brutal, porque uno dice, wow, significa que si las leyes noágidas son no solamente un sistema legal, o sea, acá Hermann Cohen, cuando él habla de las leyes noágidas, él no se pone a hablar de un sistema legal, sino que él está hablando de un sistema de pensamiento filosófico que define al ser humano y la esencia humana. Es decir, que las leyes noágidas son el precursor de la ética universal. ¿Hasta acá me entendieron o me compliqué un poco? No es la vida en el Talmud. Ok. Sí, bueno, ahí... Está muy bien. Está muy bien. Nuestro Said Menashe, que Hermann Cohen tiene una muy buena crítica sobre Brutus, que él escribe sobre justamente cómo fundamenta los derechos humanos en las leyes noágidas. Esto es por allá en siglo XVII. Pero en fin. ¿Qué significa? Señores, lo que les acabo de decir no se lo inventó Hermann Cohen. Eso ya lo dicen las fuentes judías. Porque ¿a quién se le dieron las leyes universales? A Noah. Antes se les habían dado a Adán. ¿Qué significa? Que las leyes universales se le dieron a la humanidad antes de la sociedad en sí. Se le dieron a la humanidad antes de que hubieran sistemas sociales, sistemas humanos. Por eso es que nuestros sabios nos enseñan que Adán ya había recibido las leyes noágidas, justamente por eso, porque las leyes noágidas son este sistema de bloques, digamos, precursor, este derecho natural, es en idioma kantiano, sí hay que saber un poco de filosofía para este voltaje, pero por eso es que el Midrash nos dice que se le entregaron a Adán, porque son el precursor de la sociedad. Hasta aquí vamos bien. Listo. Ahora, ¿cómo esto? Ok, muy lindo todo lo que habló, pero al grano. ¿Cómo esto nos afecta? Acá, cuando los sabios de Israel, es por esta misma razón, cuando los sabios de Israel discutían sobre las leyes noágidas, de que no, un noágida sí puede hacer esto, un noágida no puede hacer esto, pero es que si hace esto, el aborto, ¿cuántos días? 40 días, 3 meses. Todo esto no son discusiones para saber cuál es la ley en sí, simplemente por el hecho de fijar una ley. Son discusiones para definir y para entender cómo la moral, la ética humana, en su esencia más fundamental, más inherente al ser humano, cómo esto se puede manifestar en la forma práctica. Ese es el diálogo entre los sabios de Israel sobre las leyes noágidas. No es de que, bueno, está mal robar, entonces prohibamos robar. No, acá los diálogos rabínicos de qué significa robar,
que no es robar, hasta qué límites, por ejemplo, matar un noágida puede ir al ejército, si es en defensa propia, abortar, como ya lo mencioné. Todos estos detalles no son simplemente para saber cómo fijar una ley, sino que son las mismas expresiones de la esencia humana en la realidad. Hasta aquí entendimos este punto, pero acá viene uno de los, digamos, dificultades. Les quiero leer algo que explica Rambam. Espérense, acá. A propósito, por esto mismo Dios destruyó a la humanidad, porque faltaba de este accionar de la esencia humana misma, es decir, de la identidad humana misma. Y les leo, esto está en Bereshit, ¿sí? En Génesis 6, dice que Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a todo ser, porque la tierra está llena de, acá la palabra es jamás, es una palabra difícil de traducir, aquí nos traducen como violencia, otros corrupción. Dice: he decidido destruir a la tierra que está llena de jamás a causa de ellos, y aquí yo destruiré con toda la tierra. Es decir, que el ser humano, si no sigue esta conducta, en verdad, por ir en contra de su propia esencia ética y moral, la sociedad en verdad perece. Es un efecto de acción y reacción, hasta acá, ¿ok? Y les quiero leer algo que escribe el Rav Menachem Meiri, que fue un rabino de Provence del siglo XIII, enorme sabio. Él fue, digamos, de las personas que en el medioevo habló más sobre el tema de las leyes noágidas, que él explica que la ley de tribunales, porque acá yo quiero hablar de tribunales, porque es una ley colectiva, que la ley de tribunales no es 100% prohibitiva, como pensaba este filósofo Moritz Lazarus. No es 100% prohibitiva, sino que hay preceptos dentro de la ley de tribunales que son impositivos, no prohibitivos. Porque es decir, no es solo no mates, no robes, no sé, sino que también hay preceptos que son sí haz esto, sí haz aquello. Y ya les quiero dar algunos ejemplos. Esto lo escribe el Rabbi Yaakov ben Rabbi Abba de Antuli, ¿sí? Fue un sabio Francia, siglo XIII, que él fue su suegro fue Rabbi Shmuel Ibn Tibón, es decir, que fue el traductor de Maimónides, es decir, es una persona que recibió mucha Torah. Dice, les leo: cuando los noajías fueron ordenados con la ley de tribunales, fueron obligados a crear orden legal, etcétera, etcétera. Sigo leyendo, ¿verdad? Los jueces deben escribir las leyes de igualdad que serán apropiadas para su país, para las costumbres en las cuales se manejan tales asuntos. También es obligatorio para mercantes y otros oficios establecer sus propias leyes y regulaciones. Cualquiera que sea establecida así es ley como si estuviera escrita en la Torá. Les voy a traducir lo que acaba de decir acá el Rabbi Yaakov de Antuli. Dice: señores, las leyes noágidas deben ser hechas basadas y deben ser apropiadas para cada país, para cada nación, para cada costumbre. Acá, como tú dijiste, me recibiste con un atuendo característico de tu nación. Justamente eso, cuando uno conoce a su nación, que ese es tu caso, tú conoces cuál es tu tradición, ¿sí? Entonces, basando en esto, ustedes pueden comprender cómo se fijan estas leyes noágidas. Ese es el primer punto práctico que les puedo decir. El rol de noágida en su sociedad. El noágida tiene que saber cuál es su sociedad. No puede estar teorizando de que su sociedad es Estados Unidos, ni su sociedad es Israel. ¿Sí? Que un noágida se disfrace de judío, que le sirve, o que aspire a ser una sociedad con modelo europeo. ¿Quién dijo que eso es lo que le sirve al noágida? El noágida debe conocer a su sociedad para saber cuál es el rol en su sociedad. Ese es el primer punto. Y acá, lo que nos escribe el Rabbi Yaakov ben Rabba dice que las leyes deben hacerse para todos los oficios. Las leyes de mercantes deben hacerse para los mercantes y así sucesivamente. Es decir, las leyes de tribunales no es solamente algo amorfo y teórico, sino que deben ser leyes en todos los campos del ser humano, en todos los oficios, en todas las áreas. Esto mismo también lo escribe Rav Kook en Etzadar, en la introducción también lo escribe. Esto lo escribe Nachmanides en el Perush de Bereshit 34:13, ¿sí? Que esto lo tengo acá, les leo. Dice acá Nachmanides, Ramban, dice: espérense, es un comen largo. Dice que Dios le ordenó a los noajías, no les ordenó las leyes concernientes al robo, el cobro excesivo, la injuria. No, perdón, antes empieza. Las leyes noajías no es solo que deban nombrar jueces en todos y cada uno de los distritos, eso es lo que escribe Maimónides. No es simplemente poner jueces, eso no es la ley de tribunales. La ley de tribunal no es poner un juez, listo, cumplir la ley. Es mucho más que eso. Dice
es hacer leyes de robo, de cobro excesivo, de injuria, salario de un asalariado, leyes de los guardianes de propiedad, violación por fuerza de una mujer, etcétera. O sea, trae un montón de ejemplos de qué son las leyes no ágidas. Y aquí es donde voy a empezar a converger la charla a todo lo que hablamos, son ideas, digamos, altas. Quiero empezar a aterrizarlas un poco. ¿Cuál es el desafío de ustedes como Bnei Noach en esta generación? Esto, lo que voy a decir, es un poco difícil de escuchar, pero así lo dijeron nuestros sabios. Lo que les voy a leer lo dice Rav Moshe Feinstein. Bueno, no les voy a leer, pero Rav Moshe Feinstein, tú lo escribes en Moshe, de Yoredea. Dice que los noágidas deben cumplir las leyes de ellos. Y si cumplen las leyes que son específicas de Israel, están cometiendo una transgresión. ¿Por qué es tan importante esto? Porque, nuevamente, volvemos a la idea. El noágida, ¿sí? Nuevamente, hay cosas que el noágida puede tomar de, digamos, de la Torá, hay cosas que sí se permiten, obviamente. Pero hay cosas que acá el Rav Feinstein nos está haciendo ¿cómo se dice? Una advertencia. La razón de esto es para que no se cree una nueva religión. Describe tal cual. El problema es crear una nueva religión. ¿Por qué? Porque si se empieza a imitar un sistema ajeno al de ustedes terminan alienándose, terminan saliendo de su propia rol, de su propio objetivo, de su propia sociedad, y ustedes se desconectan de su realidad. Si en la realidad de ustedes, en el sistema de ustedes, en Chile, ven que la realidad es una, ¿por qué tendría sentido comportarse como en la realidad de un país en Medio Oriente? No tiene sentido. Conozcan su realidad, es el primer punto. ¿Sí? Yo sé, esto es lo que estoy diciendo, es muy difícil de oír, yo sé, porque hay personas que, no quiero decir idealizan mucho al judaísmo, ¿sí? Como yo aspiro a imitar al judío. A nivel ético, a nivel etcétera, lo que enseña la Torá, 100%, tómenlo todo por mí. O sea, tomen todo lo que nos enseñanzas éticas de la forma de actuar, todo esto. De la forma de cómo ejercer y cómo manifestar, yo tendría cuidado. Porque, por lo mismo que les digo, las sociedades de ustedes deben ser reparadas por ustedes. O sea, es decir, el judío no va a ir a reparar Chile. El chileno va a reparar Chile. ¿Cómo? Con la Torá, con el monoteísmo, con los valores elevados. El judío no. Y por eso es que es cuando un chileno, digamos, empieza a tomar el modelo judío al pie de la letra, etcétera, entonces está haciendo que el judío esté tratando de arreglar Chile. Me estoy entendiendo, a pesar de que sea un chileno. Está haciendo que un chileno con acción judía esté tratando de arreglar Chile. ¿Sí me está entendiendo por qué es tan importante que el noágida sea muy consciente de dónde vive, de qué es su sociedad, de sus orígenes, de su... Y esto a propósito es volviendo a lo que había dicho Moritz Lazarus. No es que el noágida es muy particularista. La perspectiva noágida es muy específica, es medio oriental. No, al revés. Lo que plantea el judaísmo es que cada nación importa, cada sociedad importa, cada cultura tiene mucho valor y por eso mismo es que los Bnei Noach deben estar conscientes de su propia sociedad. Porque, ahora volviendo a la pregunta, y quizás el nazismo sí, los nazis son la ideología que van a reparar la sociedad. No, porque eso sí es una religión ideológica, no es una religión, pero es una ideología supremacista muy particularista, que no toma en cuenta la diversidad de la humanidad. El zoroastrismo, la misma cosa. Es una religión persa que no toma en cuenta la diversidad de la humanidad. Las leyes de noágidas no solamente toman en cuenta la diversidad de la humanidad, son la expresión de la diversidad de la humanidad en sí. Entonces, por eso es muy importante. Ahora, les voy a decir cuáles son los retos puntualmente. El primer reto es para los judíos. Nosotros necesitamos levantar sabios de Israel, rabinos, que se encarguen de leyes noágidas. Porque lo que acabo de leer de Rav Moshe Feinstein no fue para hacer sentir mal a alguna de las muchas personas que van a ver este video, pero es para que ustedes entiendan que, ok, porque el noágida se plantea, entonces, si no puedo imitar al judío, o bueno, al sistema judío, sino que, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo puedo hacer mi propio sistema? Para eso están los sabios de Israel, para tratar de, no para decirles cómo hacerlo, sino para explicar cuáles son los valores de la Torah y que los sabios de las naciones, los noágidas, hagan sus propios sistemas, ¿ok? Les voy a dar, y el segundo reto, es el primer reto, que nosotros como judíos debemos tener sabios de Israel suficientemente capacitados en leyes noágidas. Y esto, seamos sinceros, no hay muchos rabinos que están dispuestos a enseñar leyes noágidas por el hecho de que los rabinos que hablan
los distintos idiomas, español, inglés, etcétera, están muy ocupados en sus comunidades, en que sus comunidades no se asimilen, en que sus comunidades florezcan, etcétera, y por eso es que no salen mucho sus límites. Hay, por suerte, varios rabinos, especialmente en Israel, que saben el idioma y son los que, ¿verdad?, sí están haciendo esto. Pero debemos tener mucho más porque hay muchas personas, ¿verdad? Entonces, el primer reto recae en el judío. El segundo reto recae en ustedes. Los noágidas, si ya dijimos que el noágida debe conocer su sociedad, debe conocer lo que es la Torá, o sea, lo que plantea la Torá, porque no se va a inventar algo que no está en la Torá, porque así sí, en verdad se termina inventando una nueva religión. Debe conocer lo que es el monoteísmo. Es mucho para ustedes, para el noágida es una carga enorme. Son muchos conocimientos que ustedes tienen que tomar, pero lamento decirles que ese es el desafío. Ustedes como noagidas tienen que saber mucha Torá, saber mucho de su sociedad y saber mucho de, y aquí es el tercer desafío, que sí es bastante difícil, que les quiero dar algunos ejemplos de cómo los noagidas van a formar las leyes de la sociedad, porque les voy a dar ejemplos. Los judíos tenemos leyes para todo, para la ropa. No se puede usar ropa de lana y lino, shatnez, o sea, todo hay leyes. La afeitar y se puede afeitar aquí y así, allá, y la longitud y que todo. ¿Por qué? Porque por medio de estos bloques que les dije, ideales, es que nos proyectamos en que el mundo sea ideal. El noagia también. Por eso es que, y les doy algunos ejemplos que estuve pensando. Por ejemplo, ley de no matar. No matar, imagínense que hay zonas donde hay muchos terremotos, ¿sí? Chile, pues, hay uno que otro terremoto de vez en cuando. ¿Quién nos permite, o quién les permite a ustedes, como noágidas, construir en un lugar o en otro lugar? ¿Qué define dónde se puede construir y dónde no se puede construir? Para eso, porque, ¿y cuál es el problema? Porque si pasa algo, eso es la prohibición de no matar. Es una ley noágida. Y noágida no puede, no puede. Es una ley de ustedes. Entonces, por eso es que tiene que haber un noágida experto, un doctor, o sea, un súper experto en arquitectura, ingeniería civil, y tiene que haber un noágida experto en el campo para definir en qué zona construir y en qué zona no. Ese es justamente el punto. ¿Y por qué? Porque el noagia es el que sabe lo que plantea la Torah, sabe lo que su sociedad necesita y sabe el expertise de cómo aplicar para que en verdad esto tenga sentido, de la cotidianidad del ser humano. Otro ejemplo, las redes de, ¿saben qué es celular 5G? 6G, 6G, ¿cuál es el impacto del 6G en la salud? ¿Hasta qué punto sí? ¿Hasta qué punto no? ¿Quién va a definir esto? Vamos a dejar que otra persona con intereses de, yo qué sé, intereses monetarios, yo qué sé, tenga, o esto lo deberá definir un noágida, que un experto noágida en telecomunicaciones que sepa de lo que habla, sobre satélites, que sepa de esto, ese noágida lo va a definir. Más ejemplos. El noágida tiene la prohibición de animal vivo, de comer Eber Minahai, de acá se desprenden muchísimas prohibiciones sobre maltrato animal, etcétera. Por ejemplo, la reforestación de especies. Esto, ¿hasta qué punto se puede? Ustedes saben que esto tiene un impacto en la biología. Esto puede llegar a ser demasiado dañino para el ecosistema. Por eso es que tiene que haber un noágida experto en ecología. Si no hay noágida experto en esto, esto puede tener incidencias en su sociedad, etcétera, etcétera. Muchos más ejemplos, en fin, sobre no robar, por ejemplo, artefactos históricos, artefactos que le pertenecen, digamos, podríamos decir a, digamos, civilizaciones o, digamos, nativos, y que le han tomado posesiones literal materiales y que están ahora en museos, que se les devuelve o qué se hace. ¿Acaso eso se considera robar? ¿Cómo funciona? ¿Quién define esto? Esto lo define un experto noágida en historia y en antropología. ¿Me entendieron el punto? Acá el punto es que ustedes como noágidas tienen esos tres retos que son conocer muy bien su sociedad, que esto no es fácil, porque saber dar un diagnóstico de donde uno vive no es sencillo. Dos, deben saber mucha Torah. Ustedes tienen que estudiar Torah bastante. No me refiero a estudiar Torah, no es lo mismo a ponerse a cumplir Shabbat y ponerse tefilín. Esas son acciones. Me refiero a ustedes tienen que entender lo que plantea la Torah. Un noágida no puede ser un noágida que no entienda qué plantea la Torah. No tiene sentido. Entonces, ustedes tienen que saber qué es Torah. Y esos son los sabios entre las naciones, ¿sí? Los que definen todas estas cosas. Y lo tercero es que ustedes tienen que empezar a formar a estos expertos, a estos futuros sabios de las naciones, sabios de Chile, sabios noágidas de Chile. Ustedes tienen que formarlos. Si son ustedes, buenísimo. Si son sus hijos, buenísimo. Y si son sus alumnos,
buenísimo, pero ustedes son los que están haciendo esta nueva generación. Por eso es que no quiero animarlos, aunque sé que es un poco abrumador escuchar esto, que mucha responsabilidad cae sobre ustedes. En el momento en que ustedes decidieron el camino del monoteísmo y resulta que esta es la generación en la que el movimiento no ágil está tomando el push grande, porque en los años 80 el reo empezó, la campaña, etcétera. Tenemos ya desde el siglo XIX con el hablamos de él, pero en esta generación es que en verdad hay un punto de quiebre gigante por las redes sociales. Ustedes decidieron entrar en el monoteísmo y por eso es que ustedes tomaron sobre sí mismos la, digamos, misión de arreglar la humanidad, arreglar su nación, su sociedad. Entonces, a la respuesta, el rol del Noahida en la sociedad, justamente eso. Es el rol de ustedes, Besat Hashem, que logren crear sabios entre las naciones, que sean ustedes, sus hijos, sus alumnos, y esos sabios entre las naciones serán quienes arreglen el mundo, eventualmente. Hasta acá. Gracias, Jacob. Yo creo que fue algo impactante para todos escuchar lo que tú nos dices. Y yo creo que cada uno de los que está en cámara escuchando esta información va a tener por lo menos para Chile, va a tener un gran impacto el ir aprendiendo e introduciendo lo que son las leyes no ágidas. Y una de las cosas importantes, tú me lo confirmaste, que el Benay Noah tiene que aprender Torah. Y justamente alguien en una clase anterior nos había preguntado, ¿el Benay Noah tiene que aprender Torah? ¿Tiene que aprender hebreo? Yo creo que con esto ya tú nos confirmas. Y lo más importante es que siempre estemos con la supervisión de un rabino. Eso es lo más importante. El Benay Noah siempre tiene que estar con un rabino o alguien un moré que nos guíe en estos pasos. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta.